Bien, mis queridos, muy buenos días, que el Señor les bendiga mucho. Es un gusto poder verles, estar con ustedes, ver algunas caras conocidas, otras nuevas, y es un gozo poder compartir también con ustedes de la palabra del Señor. Ya me quedan poquitos días para regresar a mi país. Estoy contento del tiempo que el Señor me ha permitido poder estar acá, compartir con los hermanos, así que muchísimas gracias. Y también por darme la oportunidad de compartir con ustedes de la palabra del Señor, como decía la última vez que estuve con nosotros, traigo los saludos de los hermanos de la iglesia Camino de Gracia en Chile, así que contento en Chile, no en Australia, ya estoy perdido donde estoy. Así que escuchaba el domingo pasado el tema que compartía el hermano y hablaba acerca de las tribulaciones, de las pruebas, ¿recuerdas? Sí, la semana pasada. Y me quedó dando vuelta a esto, un tema que preparé hace aproximadamente un mes atrás, donde estaba pasando una etapa muy difícil en mi vida familiar, en una situación que nos llegó muy de cerca, y el Señor puso en mi corazón que predicase justamente ese domingo en el libro de Romanos, allá en el capítulo 8, verso 28, así que si tienes Biblia, necesito que me acompañes con Biblia abierta. Vamos a mirar algunos versículos ahí. Pero es un texto conocido de la palabra del Señor. Dice el libro de Romanos, allá en el capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerdo cuando llegué por primera vez a Argentina, a Palabra de Vida, a estudiar. Mis primeros 3 meses fueron meses difíciles, en muchas áreas. Tenía 17 años, primera vez que salía de casa, de mi familia, fuera del país, con varias cosas, emociones alrededor, muchos amigos. Y cuando llegué a estudiar no me gustó todo lo que me estaban enseñando. Sentí como que me estaban arrancando de mi corazón algunas cosas que creía que eran equívocas. Un día viernes, decidí guardar todo en mi maleta para regresarme. Esa fue mi intención. Pero ese día viernes escuché un sermón basado en el libro de Job, donde todo lo que Job perdió. Y nosotros conocemos el texto: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Verso siguiente dice lo siguiente: y no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. Y justamente estaba escuchando una canción de uno de los profesores o uno de los directores que cantaba: Dios tiene el control. No importa la situación, Dios controla las cosas, como una gran melodía en tono mayor y menor. Y fue la voz de Dios hablando a mi vida. Ese día terminó ese culto, salí casi corriendo del lugar donde nos reuníamos, ya tenía mi maleta lista para venirme, me puse de rodillas, lloré ante el Señor y le dije: gracias, porque yo sé que tú tienes un control. Y creo que este texto de Romanos capítulo 8 es un texto tremendamente interesante. Si tienes tu Biblia abierta, el capítulo 8 del libro de Romanos es uno de los capítulos más conocidos en la Biblia y comienza con una tremenda declaración que nos hace pensar en la real condición que usted y yo tenemos. Es por eso que cantamos: ¿qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? ¿Cómo comienza Romanos capítulo 8? Ahora pues ninguna condenación hay para quienes, los que están en Cristo Jesús. Qué solemne confianza tenemos. Esto nos habla de seguridad. ¿Y cómo concluye el libro, el capítulo? Mira el verso 39. Ni lo alto, ni qué más, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos seguros de nuestra salvación. Objetivamente podemos decir que son emociones, influencias, padecimientos, sufrimientos, pérdidas, malas noticias, muertes, crisis, malas decisiones, tantas cosas que pueden producir en nosotros sufrimiento. Si hay algo cierto en la experiencia de cada uno de nosotros, que a pesar de que somos hijos de Dios, vamos a pasar por momentos de ¿qué? De sufrimiento, de dificultades. A veces son producto de nuestras malas decisiones. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso no tiene que ver con el cielo. Las consecuencias de nuestras malas decisiones muchas veces las enfrentamos
en nuestro diario vivir. No es fácil de aceptar, pero el sufrimiento es parte de la vida y no lo podemos evitar. Usted no puede evitar. Hay personajes y grupos que dicen pare de sufrir, como que Dios fuese una gran aspirina cósmica que tú la tomas y se acabaron tus problemas. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque desde la caída de Adán y Eva en esta tierra se sembró el dolor, el sufrimiento. Daños sociales, consecuencias psicológicas, consecuencias de relaciones interpersonales, son parte de la caída. ¿Recuerdas que la mujer dará a luz su hijo con qué? Con dolor, y la tierra que va a producir cardos, espino, y tú ganarás tu pan con el sudor de tu frente. En Romanos 5:12 dice que el pecado no estaba en la esfera humana, pero el pecado entró por consecuencia de la mala decisión de Adán, y el pecado pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, y como consecuencias yo tengo enfermedades, usted tiene enfermedad y va a morir de algo. ¿Por qué sufrimos? Por la caída del hombre. Una cosa interesante, sufrimos porque nuestro corazón es engañoso y también es perverso. Jeremías capítulo 17, verso 9 dice que es engañoso y perverso más que cualquier otra cosa. Y usted convive con el enemigo que está dentro de su corazón. Vivimos culpando a Satanás que metió la cola, que hizo algo por nosotros, sin darnos cuenta que el peor enemigo, ¿dónde está? Dentro. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? De vuestras propias pasiones. Ahora, recuerda que la tierra también fue sujeta a vanidad. Si estás en Romanos capítulo 8, verso 21, lo declara. La tierra está bajo maldición. La tierra está bajo ese juicio, fue sujetada a vanidad. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Recuerda 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y termino con esta referencia, ¿por qué hay tanto dolor? Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sabe que la expresión es que está bajo el, ¿cómo le llaman a esto? El mecer, bajo ese adormecer. Todo el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, a pesar de estas dificultades, que muchas veces son nuestras malas decisiones, el producto del pecado, déjame decirte algo, muchas veces sufrimos por decisiones de otros. Pagamos a veces o tenemos que enfrentar consecuencias, y eso es lo más difícil. Es cuando sufro sin yo haber desobedecido a Dios, sin yo haber hecho algo pecaminoso, pero a veces las situaciones en la vida, pensaba en un momento una persona llegó a su casa un día viernes y se encontró con su hogar completamente vacío. Su esposa había decidido irse con sus 3 hijos y le llevó todo de su casa. Es un hombre que ahora está sufriendo. Y a veces sufrimos sin saber por qué. Y una de las preguntas más comunes frente al sufrimiento, ¿cuál es? ¿Cuál es la pregunta más común delante de Dios frente al sufrimiento? Ahora, ¿por qué? Todos los predicadores le enseñamos, no pregunte por qué, sino pregunte qué. ¿Para qué? Pero ¿sabes que el por qué muchas veces es necesario? ¿Qué preguntó Jesús en la cruz? ¿Para qué o por qué? ¿Por qué me hace? Y el propio Señor Jesucristo hizo esa pregunta. Ese por qué no siempre va buscando excusas, sino que a veces es ese clamor de esa necesidad, porque amamos al Señor y necesitamos de parte del Señor, ¿qué cosa? Una respuesta. En pensamientos teológicos, cuando se habla acerca del sufrimiento y queremos justificar a Dios, se llama teodicea. La teodicea es el intento de defender la omnipotencia y la bondad de Dios frente a los problemas del mal en el mundo. Usted leyó el libro de Job, ¿amén? ¿Por qué sufre Job? Por ser bueno, no por ser malo. La verdad es que no sé por qué sufre Job. El libro nos presenta un tremendo relato en 42 capítulos en lenguaje figurado para decirnos una cosa, que independientemente a lo que usted y yo se enfrentemos, debemos seguir confiando en Dios porque Él es fiable, Él es confiable. Ahora, Santiago añade algo en la revelación progresiva que Job sufrió para enseñarnos a nosotros paciencia, confianza. Pero ¿había algo malo en la vida de Job? En ninguna manera, no había nada malo. Es interesante que el consejero Elifaz
Elifaz viene y le da un consejo, una palabra, y él dice lo siguiente en Job capítulo 5, verso 7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Me llamó mucho la atención porque el sufrimiento es parte de la experiencia humana del cristiano. Recuerdo hace años atrás estaba en un programa radial que tengo allá en Australia, en vivo, se llama Nuestro Punto de Vista Cristiano, y estaba hablando del sufrimiento y una persona me llamó en vivo y me dijo, pastor, deje de hablar de esos temas, ¿por qué habla de esto? Como que diciéndome es de mal agüero o lo que sea, hablar. Pero déjame decirte algo, que el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? ¿Qué dice? Padecerá persecución. Quiero leerles lo que comenta John MacArthur. MacArthur dice lo siguiente, los cristianos bíblicamente cultivados se darán cuenta que la soberanía de Dios desempeña un papel en todos los sucesos, desde los más graves, agradables y fáciles, hasta lo minucioso, lo más traumático en nuestra vida. En otras palabras, que Dios es soberano y Él controla todas las cosas. A veces nosotros atribuimos a Dios su soberanía a las cosas buenas. Job le dice a su esposa que vamos a enfrentar, vamos a aceptar de parte de Dios solo lo bueno y no lo malo. Deja de cambiar Dios si Dios permite situaciones difíciles en tu vida. Deja de ser Dios lo que es. Muchas veces las pruebas, las dificultades van a revelar lo que está en nuestro corazón. Job tenía claro su propósito, sabía que Dios tiene un propósito, en el sufrimiento de nuestras vidas. El problema es que en el presente, cuando yo estoy sufriendo, cuando enfrenté la pérdida, cuando tengo el dolor, cuando existe la rebeldía de mis hijos, cuando ellos toman decisiones que yo no estoy de acuerdo y que yo no las puedo dirigir, uno dice que está perdiendo el control. Déjame decirte algo. Dios te ha permitido controlar solamente esta parte en tu vida. Esta es tu pequeña área de control. Tu área de control no va a crecer. Fuera de este campo es Dios quien controla todas las cosas. ¿Sabes cuándo vienen nuestras crisis? Cuando queremos expandir nuestra área de control que no me corresponde, que solamente le corresponde ¿a quién? Al Dios que es soberano. Pensando en esto, quiero citar para ustedes, no sé si tenemos en proyección, que tengo 3 versiones del mismo versículo. Yo dije bastantes cosas que ya vamos por adelantado. Si puedes encontrar, dice 3 versiones, dice Nueva Versión Internacional. Dale. ¿No se ven? Quiero leerles el mismo texto en 3 versiones diferentes. La Nueva Versión Internacional. Mira lo que dice. Ahora bien, sabemos que Dios, ¿qué hace? Dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La Biblia de las Américas, presta atención como su narrativa. Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas, ¿qué? Cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y la Nueva Traducción Viviente, si algún momento la puede conseguir, Nueva Traducción Viviente, me encanta mucho en su lenguaje muy aplicativo. Dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas cooperen, hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Las 3 versiones concuerdan en que Dios encamina, orienta todas las cosas. Permíteme partir el versículo en 4. 4 verdades prácticas para nuestras vidas. En primer lugar, lo primero que quiero que observes al mirar el verso 28, el sufrimiento, soberanía de Dios, es que siempre en medio de esta crisis, en medio de la dificultad, debemos tener un pensamiento correcto, un pensamiento correcto. ¿Cómo comienza la primera parte del versículo? Y sabemos. 2 palabritas interesantes. El término saber acá significa llegar a la comprensión de algo. Pablo asume que creyentes deben llegar a esta comprensión en sus vidas, el pensamiento que es correcto. ¿Qué comprensión? Me llama la atención que esa palabra, ese verbo saber, Pablo lo utiliza 16 veces en esta carta y 4 veces en este capítulo. Ahora, ¿quién me da este saber? ¿Quién me da este conocimiento? ¿Quién me da esta información? 2 cosas, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. La palabra de Dios, al conocerla, al estudiarla, al comprenderla. Ahora, ¿qué es lo que debemos saber? ¿A qué nos lleva el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8? ¿Qué debemos comprender?
Verso 31 nos da la respuesta, adelantándome a todo el argumento. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Quién? Contra nosotros. ¿Qué es lo que debemos saber? La seguridad del cuidado del Señor, la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué es lo primero que debe ponerse el soldado en su armadura? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Mm? ¿Qué es lo primero que debe ponerse el soldado en su armadura? ¿Ah? El yelmo de la salvación es lo primero que debemos proteger. Nuestra forma de ¿qué? De pensar, porque ahí está la clave del triunfo o la derrota en la vida. Ahora, esto no es fácil de aceptar, que Dios tiene el control independientemente de lo que yo esté pasando, no es fácil. Eso requiere tener una teología correcta, eso requiere tener un conocimiento de Dios correcto, eso requiere tener una comunión con Dios en forma personal. Que a pesar de las crisis, de las dificultades, Dios tiene el control. Ahora, ¿por qué la forma de pensar? Si tú conoces el libro de Proverbios, en el capítulo 23, el versículo 7, Proverbios dice lo siguiente, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué? Tal es el conforme el hombre piensa, actúa. ¿Sabes quién acuñó esa frase? El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Él hizo popular este pensamiento, pero ya Proverbios lo decía que mucho tiempo atrás, tal es el corazón, porque ¿cuál es el pensamiento en el corazón del hombre? Tal es él. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo piensas? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué es lo que está en nosotros? Martín Lutero decía lo siguiente, tú no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir ¿qué cosa? Que hagan nido. ¿Qué tipo de pensamiento tienes en estas crisis, en las dificultades? Porque a veces creemos, no, Dios fue injusto, Dios no debía haber hecho eso y tantas otras cosas. Aquí Pablo nos lleva en primer lugar que debemos tener un pensamiento que es correcto. ¿Cómo obtener ese pensamiento correcto? ¿Cómo pensar bíblicamente? Hay un solo camino. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En mi dolor, Santiago me dice, pide a Dios ¿qué cosa? ¿Qué sabiduría? Lo decíamos cuando prediqué hace 2 domingos atrás. ¿Qué es sabiduría? Conocimiento aplicado al diario vivir. ¿Qué conocimiento? El conocimiento que proviene del cielo. Dios está interesado no en hacerte sentir para actuar, sino hacerte pensar para actuar. ¿Sabes quién utiliza los sentimientos? La carne, el mundo, Satanás. Apela a mi sensualidad, a mis emociones. Dios apela a mi intelecto porque no andamos por vista, sino que andamos por fe. Ahora, vemos acá entonces que debemos renovar. Este es un proceso, escúcheme bien, de toda la vida. El pensar correctamente es un proceso de toda la vida. Todo creyente debe vivir adquiriendo convicciones. ¿Cuál es lo malo en la vida cristiana y por qué frente a la soberanía de Dios tenemos esta dificultad? Porque no tenemos un pensamiento correcto. Vivimos con convicciones prestadas. Vivimos con convicciones de otras personas. Lo que me enseñan otros y no he tomado en mi vida convicciones firmes. Moisés, que escribió el Salmo 90, él hizo una interesante oración en el versículo 12, que dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No es que hace un par de semanas me preguntaron qué edad tenía y me estaba quitando un año de mi vida. Yo me quedé pegado a los 45. Moisés no está enseñando que tú sepas cuántos años tienes, sino que aprendas a vivir, a darle ¿qué cosa? Valor. Enséñanos de tal forma a vivir nuestros días que traigan al corazón sabiduría. Cuando tú mires atrás, puedas ver una estela del cuidado de Dios en tu vida. Ahora, no solo debemos estar seguros de nuestra salvación, sino que en el pensamiento correcto debemos estar seguros de el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros y que sea bueno en mi opinión o sea malo en mi opinión, todo redunda ¿qué? Para bien. ¿Qué es de mis malas decisiones del pasado?
de las consecuencias del pasado. Aquí es donde nosotros debemos aprender a confiar en el cuidado, la soberanía, la providencia divina. Quiero mostrarte un par de versículos, a ver si están en pantalla. Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué interesante. Tú guardarás, ¿qué? En completa paz. ¿A quiénes? Este es un texto, yo le llamo textos de liberación, claves en la vida. Tú guardarás en completa paz aquellos cuyo pensamiento en ti perseveran, porque en ti han confiado. ¿Cuántas veces perdemos la paz? Porque no tenemos un pensamiento que es correcto. Segunda a los Corintios capítulo 10, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿qué cosa? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el que a mí más me gusta, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, ¿qué más? Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que dé buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensad. ¿Cómo pensar en esto? No vas a lograrlo si no conoces la palabra de Dios. No lo vas a lograr si no lees la palabra de Dios. Me gustaba lo que compartía Pastor Gonzalo. Una es la lectura panorámica, y eso es solamente conocimiento. Cuando tú lees de principio a fin la Biblia. Recuerdo que cuando yo me convertí a la iglesia, hablaban de un personaje que le llamaban el tapa-tapa. Y yo pregunté quién es el tapa-tapa. Ese tapa-tapa conocía la Biblia de tapa a tapa, pero no vivía nada de ello. ¿Pero era qué? El tapa-tapa. ¿Tenía qué? Conocimiento, pero no había afectado ¿qué cosa? Su vida. ¿Seré como el tapa-tapa? Pensamiento que es correcto. La victoria del creyente está en la manera en que aprende a pensar bíblicamente. ¿Es fácil? ¿Cómo podemos hacerlo? Mediante el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabes cómo lo obtenemos? Mediante la meditación de la palabra de Dios. Me gustaba lo que hoy considerábamos. El primer texto que se compartía en la escuela dominical era que la fe viene por él. Romanos capítulo 10, verso 17. El oír. 2 veces aparece el verbo. Las 2 veces que aparece el verbo es ponerte bajo el sonido de las palabras. ¿Recuerdas cuando dice el que tiene oído para oír? Oiga, el oír no es solamente la capacidad acústica, sino que es rendir la voluntad que ese mensaje que es emitido caiga en ¿dónde? El corazón. El que tiene oídos para oír, oiga, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Fíjate que el término palabra en griego puede ser logos o rema. Logos significa algo general y rema o remá significa algo específico. Les explico. El logos, la palabra de Dios, es como un arsenal. ¿Qué es un arsenal? Donde guardamos nosotros las armas, ¿ok? Y dentro de ese arsenal, si tú vas a ir a una lucha cuerpo a cuerpo, no vas a ir con un tanque. ¿Con qué vas? Con un arma que te sirva a corto alcance. Eso es el rema, algo específico. Cada vez que el Señor Jesucristo citó a Satanás, utilizó un rema, es decir, palabra específica. Pregunta, ¿con qué estás luchando? ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es el problema? ¿Qué versículo de la palabra de Dios tienes específicamente para eso? Tú, si tienes problema con la lengua, ¿qué versículo aprenderás? Y repetirás cuando quieras hablar de más. Pon qué, guarda a mi boca o en las muchas palabras no falta pecado. Tú no vas a, cuando te sientas tentado a murmurar, no vas a leer porque de tal manera amó Dios al mundo. No pega, no va. Usted tiene que apuntar rema, eso es el versículo o la expresión específica. ¿Cómo lograr obtener eso? Al leer, al estudiar la palabra de Dios, comenzamos a corregir nuestra forma de pensar. ¿Qué nos dice Romanos? Y sabemos. ¿Quiénes saben? ¿Quiénes son los que saben? ¿Quiénes debiesen ser las personas que tienen este pensamiento que es correcto? ¿Qué dice el texto? ¿Quiénes son? En segundo lugar, las personas en concreto. Primero, el pensamiento correcto. Segundo lugar, las personas en concreto. ¿Quiénes deben saber? ¿Quiénes deben tener ese conocimiento? ¿Quiénes deben tener esa sabiduría? ¿Quiénes deben tener esa confianza de su seguridad y del cuidado del Señor? ¿Quiénes? ¿Todos los creyentes? ¿Todos los creyentes?
Amén. Todos los creyentes debiésemos tener esta forma. Ahora, en las personas en concreto, ¿quiénes son? Los que aman a Dios. Y al final del texto dice esto, a los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, los hijos de Dios. ¿Quiénes deben tener esa seguridad, esa convicción de que Dios tiene el control y de la seguridad de nuestra salvación? Todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Primero de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, aquellos que hemos comprendido la gracia, el cuidado del Señor. En Romanos capítulo 8, verso 29, ¿cómo se le llama a aquellos que han conocido el amor de Dios? ¿Cómo se les llama? ¿Estás ahí? Romanos 8, 29. ¿Quiénes son? Los que antes conoció, otra palabra, los elegidos del Señor, los llamados, porque el texto dice, sí, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, los elegidos, los llamados por el Señor. Efesios capítulo 1, verso 4, que dice que Dios nos escogió, nos eligió ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero usted debe estar seguro. Tú debes estar seguro que eres un hijo, una hija de Dios. Y en este punto es donde debemos analizar nuestra real condición espiritual. Venir a la iglesia, tener actividades religiosas, no me hace un salvo. Judas, ¿tuvo la capacidad de hacer milagros? ¿Qué piensa usted? Judas, ¿tuvo la capacidad de hacer milagros? ¿Escuchó la... Sí, porque Dios le dio la autoridad a ellos, estaban bajo comando. ¿Escuchó las enseñanzas de Jesús? ¿Escuchó las historias de Jesús? ¿Era salvo? ¿O perdió la salvación? No, no era salvo. Es por eso que si tú miras en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Sabes qué? Porque hemos cometido un error. ¿Usted quiere recibir el amor de Dios? Levante su mano y ore conmigo. Y ya oró conmigo y ya le doy seguridad de salvación. Pero nunca entendió que era un pecador, que debía arrepentirse, que debía crecer en su fe. Le dimos hábitos piadosos para hacer. Lo convertimos en un fariseo. Porque los fariseos solo hacen cosas externas. Pero el verdadero creyente entiende, como cantábamos, ¿qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieses perdonado? En mi juventud, el líder de los jóvenes le dijo a un muchacho medio mundano, le dijo, oye, yo no veo a Dios en tu vida. Dios no está en tu vida. El muchacho se enojó y nunca más volvió a los caminos del Señor. ¿Tenía razón? Sí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, primero de Juan capítulo 2, verso 19, hubiesen permanecido con nosotros. Creo que aquí hay una clave importante. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, yo no tengo, ¿cómo le llaman? Tester le llaman cuando quiero analizar si... Yo no tengo eso para acercarme, perdón, me acerco al hermano y digo, no prendió la lucecita, no es salvo. No tengo esa capacidad. ¿Cómo me cachó, pastor? Pero ¿sabes cómo podemos ver que es un creyente realmente? A través del tiempo y su ¿qué? Perseverancia. Estaban con nosotros. Porque dice el texto a los que antes conoció, o en este caso dice, y a los que aman a Dios, esto es a los que conforme a su propósito, son llamados por el Señor. Sin entrar en el tema de elección soberana, elección. Jesús dijo que muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Cómo saber usted que es un escogido? Sus frutos, su perseverancia en el tiempo. Queridos, un creyente que fue alcanzado por la gracia del Señor puede en algún momento apartarse. Pero Dios, por su gracia, ¿qué hace? Lo trae de regreso. Lo trae con dolor. Lo trae con sufrimiento, con consecuencias en su vida. Pero lo trae de regreso, porque esa es la gracia del Señor.
porque Dios obró en su vida. Es interesante que en Juan capítulo 6, verso 65, Jesús dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y en el verso 44 del mismo texto dice que nadie viene a mí si el Padre no le trajese. Estudiando ese verbo, traer, significa literalmente arrastrar. Dios te trae, te alcanza con su gracia. Pero ¿qué te dice ahora? Hemos visto el pensamiento correcto, las personas en concreto. Ahora, nosotros creyentes, ¿sabe qué nos dice el Señor? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y aquí hay una esfera interesantísima, porque a veces somos muy emocionales. Yo no digo que las emociones son malas, pero mis queridos, una evidencia de su amor por el Señor, Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, ¿es fácil guardar la palabra del Señor? ¿Sí o no? No, no es fácil. Ahora, Dios jamás nos pide algo si no nos capacita también. Mira el verso, en el mismo capítulo, Juan capítulo 14, observa lo que dice el verso 16. Como Dios me está pidiendo algo que humanamente casi es imposible, si me amáis, guardad mis mandamientos. El guardar, bien veíamos, atesorar. Pero la verdad que es utilizado el lenguaje figurado que significa obedecer. Cada vez que aparece el término guardar, más que conservar un tesoro, significa la disposición de obedecer. Y escúchame bien, verso 16, ¿qué dice? Y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro. ¿Te das cuenta? Por un lado, Dios da el comando y por otro lado, Dios nos capacita para poder hacerlo. Quiero mostrarte uno de los versículos que más ha impactado últimamente mi vida. Se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, verso 12. ¿Alcanzan a ver o no? Mejor que busquen en su Biblia. ¿Se ven? Okay. Pues yo esa pantallita no la veo. Menos mal que la tengo acá en mi Biblia o en mi iPad. ¿Qué dice el verso 12? Por tanto, Pablo está llegando a una conclusión. Ha exhortado a los hermanos, le ha enseñado el ejemplo de Cristo, etcétera, de humildad. Por tanto, amados míos, como siempre habéis ¿qué? ¿Sabes que el recibir a Cristo, el aceptar la gracia del Señor es un paso de obediencia? Dios llama a eso obediencia, el hombre debe obedecer al Evangelio. Y Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ¿qué dice? Ocupaos en qué? En vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Es su responsabilidad ocuparse. Ahora, no dice salvarse. Salvación acá tiene que ver con santificación y es tu deber trabajar día a día en tu salvación, en tu santificación. No la estás asegurando, no es que significa que yo la estoy protegiendo. El término guardar significa sacarle el provecho hasta el final. Es como a ir a la mina y extraer el material, la mina, la riqueza, el oro, hasta que se agote la mina, se acabe. Porque los materiales no son para siempre. La idea es que mientras estamos vivos, yo debo trabajar en mi salvación, en mi santificación, en dos aspectos. ¿Cómo? ¿Cómo dice el texto? Temor. ¿Sabe que de ahí nosotros sacamos la palabra fobia? Phobos es la palabra que significa un temor reverente. De hecho, esta actitud es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Y temblor significa, o la idea es que no quiero hacer nada en mi vida que deshonre a Dios, porque estoy trabajando en mi vida, porque ¿qué es la santificación? Parecerme cada día más a Cristo. Hoy por hoy a veces tenemos tanta gente falsa que enseña bien con sus palabras, pero su vida vive ¿qué? Lo contrario. Ahora, ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es el comando? Ocupaos en vuestra salvación o vuestra santificación. ¿Cómo? Con temor y temblor. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Toda la vida. Hasta que seamos ¿qué? Transformados. Ahora, vemos acá el comando. Verso 13. ¿Qué vemos? Versículo 13. La capacitación. ¿Te das cuenta? Recuerda. Si me amas,
guarda mis mandamientos. Ese es el comando. Pero luego dice, os enviaré ¿a quién? Al Consolador. Cada vez que Dios te pide hacer algo, Dios también, ¿qué? Te capacita. ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando yo saco mi pie debajo de la barca o sobre el bote y lo pongo sobre el agua y comienzo, ¿qué? A caminar. ¿Te das cuenta? El comando, luego la capacitación. Dios tiene el control. Debemos aprender a tener un pensamiento correcto. Debemos entender las personas en concreto. Dios no le pide esto a inconversos. No le dé falsas esperanzas a gente que no conoce al Señor. Pero si tú conoces al Señor, independientemente cuál es tu crisis, tú tienes que tener un pensamiento correcto porque tú eres pueblo del Señor, oveja de sus prados, un hijo de Dios, y el Señor está a nuestro lado. Amén. Ahora, en tercer lugar, vemos la promesa certera. ¿Cuál es la promesa certera? ¿Qué es lo que nos dice acá? Y sabemos, estamos seguros, conocimiento, pensamiento correcto, a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas. Todos es todos, ese es un absoluto, todo es todo. Esta es una palabra absoluta, no tiene límites, el alcance de seguridad del creyente es ilimitado. Tiene que ver tanto con la seguridad de mi salvación como también con el cuidado del Señor en mi vida. Luego de la gran crisis de Job, en el capítulo 2, verso 10, ¿qué le dice la esposa de Job a Job? Después de todo lo que ha pasado, ¿qué le dice? ¿Ah? ¿Ah? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Wow! Ahora, pongámonos en el lugar de ella. ¿Es fácil perder a los hijos? ¿Es fácil perder todo lo que tienes? ¿Tu nombre? ¿Es algo fácil? Entendamos por un momento, pero ¿cuál es el problema de ella? Que no tiene puesto sus ojos en quién, sino en las circunstancias, en las crisis. Y es aquí, mis queridos, adelantándome al último punto, que las pruebas, las dificultades, Dios las permite para que tú veas tu corazón. ¿Dónde está puesto tu corazón? A mí siempre me chocó 1 de Juan 5, 21, que dice, hijitos, guardaos de qué. ¿Alguien conoce el versículo? 1 de Juan 5, 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Ok, yo entiendo, ¿creyentes tenemos ídolos? Ahora viene Luis Miguel, puede que sea tu ídolo. Cuidado, no se refiere a eso. ¿Guardaos de qué? De los ídolos. Yo digo, los creyentes no tienen ídolos, no tenemos ¿qué? Imágenes. Algunos bien estrictos ni siquiera tienen cruz, porque para no confundirse con un símbolo idolátrico. En Ezequiel capítulo 14, Ezequiel está en el cautiverio. Está en el cautiverio en Babilonia. Vienen los ancianos y quieren consultar a Dios y van al profeta. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Dios? Quiten primero vuestros ídolos. Pero ellos no tenían ninguna imagen. Y Dios le dice, quiten los ídolos de vuestro corazón. Porque a veces no nos damos cuenta. Y hemos quitado a Dios, hemos quitado de nuestro corazón el lugar que le corresponde a Dios. A veces pueden ser los hijos, el cónyuge. Yo te voy a ser sincero, para mí muchas veces fue el ministerio. Era mi ídolo, cuidarlo, hacer crecer, trabajar, cargar a todas las ovejas en mis brazos. Se convirtió en mi ídolo. Y me olvidé que el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Ahora, Dios me ha puesto y el Espíritu Santo me pone como obispo, como pastor. Y debo ser responsable, pero debo guardar ¿qué cosa? Mi corazón. ¿Te acuerdas que la última vez cuando hablé sobre las madres, les decía que Proverbios nos enseña sobre toda cosa? ¿Guardada qué? Guarda tu corazón. Y uno dice, no, hay que protegerlo, no lo miren, ten cuidado con él. No. La idea es, como el perro, como el letrero, cuidado con el perro. Esa es la idea. Debes cuidarte ahí aún de quién. De tu propio corazón. ¿Quién escribió estas palabras? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Quién escribió, hijo mío, dame hoy tu corazón? ¿Quién lo escribió? ¿Y cómo terminó Salomón? Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. No es suficiente tener los conceptos. Lo tienes, pensamiento que es correcto,
personas en concreto, pero también vemos la certeza de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Volviendo a Job, ¿recuerdas la mujer, la esposa que le dice, maldice a Dios y muérete? ¿Cuál fue la respuesta de Job? Job capítulo 2, verso 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres que fatua. Fatua aquí sin contenido espiritual. Has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios, ¿qué cosa? El bien y el mal no lo recibiremos. Es que Dios es soberano y a veces Dios permite situaciones que son difíciles. ¿Cuál es el mandato que tenemos entonces? Hebreos capítulo 10, verso 23. ¿Cuál es el mandato? Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién lo prometió? ¿Quién lo prometió? Dios lo prometió. ¿Podemos confiar en Él? Amén. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿A quién se lo prometió? A sus hijos, a los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros, independientemente de lo que ocurra. ¿Cómo terminó Job su periodo difícil de prueba? ¿Cómo terminó Job? ¿Qué aprendemos de él? Que el postrer estado de Job vino a ser mejor que el primero. La próxima semana, que ya le falta un par de capítulos para el 50, ¿cómo terminó José? ¿Qué le dice José a sus hermanos? Vosotros pensasteis que mal, pero Dios ¿qué hizo? Produjo para bien. Dos tremendos ejemplos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que nos ocurren no son siempre todas las cosas buenas. Es todo lo que enfrentamos, bueno o malo, todas las cosas que ayudan a bien. ¿Sabes tú que esa palabrita, ese verbo, ayudan, sunergeo, nos llega a nosotros por el término sinergia? Y la sinergia es algunas cosas que, aunque funcionen en forma diferente, sirven ¿para qué? Para una sola dirección. Yo no sé cómo explicarlo, pero mis parabrisas de mi carro, su motor funciona al revés. Y no sé cómo explicarlo, cómo funciona, pero todo ese engranaje, todo ese funcionamiento hace que mi carro vaya en una sola dirección. Mejor, más clásico. Si yo tengo cloro y sodio, dos elementos son malísimos para el cuerpo, pero combinados, ¿qué producen? Hermano Hugo, cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? La sal. Pero si yo los tomo por separado, elimina mi cuerpo. Todas las cosas, aunque sean en su perfecto equilibrio soberano, me ayudan para bien. Leo la Nueva Versión Internacional, dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Dios encamina todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios tiene un cuidado. Ahora, ese bien no siempre significa prosperidad y éxito y buenos negocios. Porque a veces confundimos buen estatus, buena situación económica, Dios me está ¿qué? Bendiciendo. Descubrí en Apocalipsis capítulo 3, verso 17, que Dios le dice a la iglesia, a la Odisea, ahora bien tú dices, yo soy rica, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero ¿qué le dice el Señor? Pero yo veo en ti que tú eres un pobre, desdichado, quebrado espiritualmente. No te equivoques. El tiempo me alcanza, quiero mostrarles Deuteronomio capítulo 8, versículo 15, como aún esas cosas difíciles nos ayudan para bien. Deuteronomio capítulo 8, observa el verso 15. Dios, es Moisés quien le está hablando a la nación de Israel, a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Observa lo que dice el verso 15. Que te hizo caminar por un desierto, grande y espantoso. ¿Cómo se camina por un desierto? No sé quiénes han ido al norte. Seco, seco y seco. Dice, te hizo caminar en un desierto grande. ¿Y qué más? Y espantoso. ¿Lleno de qué? De serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Verso 16. Que te sustentó con maná, ¿en dónde? En el desierto. Nuevamente el término desierto. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, ¿y qué más?
probándote, ¿para qué? Para la postre hacerte bien, pasar por el proceso de la disciplina. Proverbios 25:4 es un versículo que me encanta. Dice, quita la escoria a la plata y saldrá laja al fundidor. ¿Cómo se templa un hierro? ¿Cómo se templa un hierro? Dos extremos, no solamente fuego. Fuego y ¿qué más? Y agua. Si solamente fuego, ese va a ser puro, pero va a ser débil. Tiene que ser templado. Y mis queridos, esa es la finalidad. Cuando Dios te lleva por el desierto, es para que veas qué cosa. ¿Qué hay en tu corazón y qué es lo que de tu corazón tiene que cambiar? No nos gusta. Tal vez para nuestra lógica no es la forma correcta, pero Dios dice, mis pensamientos son ¿qué? ¿Vuestros pensamientos? ¿Tus caminos, mis caminos? Dime, ¿es lógico derrotar una ciudad amurallada que fácilmente corrían 3 a 6 carros alrededor de ese muro en Jericó y que solo cantando y diciendo aleluya se vinieran abajo? ¿Es lógico? No es lógico que con una piedra derrotar a quién. A un gigante. ¿Es lógico? Pero es que cuando Dios obra nada es que imposible, porque todas las cosas que hacen nos ayudan a bien. Finalmente, en cuarto lugar, y terminamos, el plan central. El pensamiento correcto, las personas en concreto, la promesa certera, todo obra para bien. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es el plan central? A los que conforme a su propósito son llamados. Si estás pasando por dificultades, momentos difíciles, es porque Dios tiene ¿qué cosa? Un propósito. Y ese propósito usted tendrá que entenderlo. ¿Sabes cuál creo que es el propósito? Ahí mismo lo dice, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Recuerda 2 Corintios 3:18 que somos renovados ¿qué? De gloria en gloria. Dios está permitiendo este sufrimiento en tu vida porque quiere convertir tu carácter a la imagen de Cristo Jesús y hará lo imposible. Charles Stanley, que murió hace poco, en gran parte de sus cortinas de entrada a su programa decía, Dios moverá cielo y tierra para hacer el trabajo que Dios tiene en tu vida. Si tú eres un hijo de Dios, Dios va a mover todas las cosas y aunque hoy no las puedas entender, Dios tiene el control y Dios lo llevará para bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios preparó obras de antemano, buenas obras, ¿para qué? Para que andes en ellas. Tienes que estar en el lugar correcto. Es por eso que la exhortación de Dios es, sed entendido de cuál sea qué cosa. La buena voluntad de Dios. ¿La sabes? ¿Sabes cuál es la buena voluntad? ¿Estás en el lugar correcto? Haciendo las cosas correctas. Dios te ha capacitado, te ha dado una escuela, te ha dado una experiencia. Todo lo que hemos vivido en el pasado no lo podemos borrar. Pero sí nos dan todo un legado, un legajo, una formación, capacidades para enfrentar la vida, hacer la voluntad de Dios, porque sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué estás pasando ahora? ¿Dónde estás perdido tu corazón? ¿En qué estás patinando? Dependiendo de otros agentes, cuando debieses confiar y depender ¿de quién? De Dios. Examina tu corazón, que Dios te muestre qué hay en tu corazón. Tal vez tu seguridad, tu confianza sigue estando en esa persona que ya no está. Es tiempo ya que pongas tus ojos en ¿quién? En el Señor. Venimos arrastrando la culpabilidad del fracaso del pasado. ¿Dios ya te perdonó? ¿Te perdonó Dios? Amén. ¿Qué te queda ahora? Honrar su santo nombre y decir, ¿qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? Permíteme con esta reflexión terminar. Para reflexionar, esta porción debe llenarnos de confianza porque Él tiene todo el control. Amén. Esta porción debe llenarnos de confianza porque Él tiene todo el control. Esta porción debe llenarnos de gratitud porque Él sabe lo que hace. Tú no lo sabes. Esta porción debe llenarnos de constancia porque Él está preparando lo mejor y lo que hoy enfrentamos solamente es momentáneo y temporal. Dios tiene el control. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén.